Gloria, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. ¿Será que estos hermanos no van a usar de pretexto el cambio de hora? Aleluya. Bueno, los que estuvimos en la cumbre no tenemos pretexto, amén. Vámonos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a alabar, vamos a glorificar, vamos a exaltar al Rey de Gloria. Vámonos al Salmo 150 y vamos a compartir esta preciosa porción de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Los que llegaron en el tiempo del Señor, perfecto. Vamos a leer. Saluda a su hermano, a su hermana. Ámelo, bendígalo y perdónelo. Vamos a leer el Salmo 150 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, ¿respirará usted? Cuando le dice danza, entonces ahí ya no respira, está muerto. Entonces si danza, está vivo. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día, perfecto día, Señor, que tú creaste para que nosotros hoy nos gocemos y nos alegremos en ti, porque tú eres bueno, eres grande y misericordioso. Hoy, Señor, la sangre de tu Hijo amado fluye en cada una de nuestras vidas y de los que vienen por los caminos, sabiendo, Señor, de que hoy nos justificas, hoy nos santificas para poder darte alabanza, para poder darte adoración, y tú recibas, Señor, con agrado las ofrendas que te traemos. Te damos gracias. Tu nombre será glorificado desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Qué bueno es adorarte, Dios. He venido a exaltar tu nombre y bendecirte, Señor.
vivo, está vivo, el Rey de Gloria está vivo, está vivo. Vivo está, 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 vivo está. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de Gloria está vivo, está vivo. Lo declaramos, iglesia. Vivo está, 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 vivo está. Él está vivo. Gracias, gracias Dios, lo declaramos. No hay nadie como tú. Qué bueno es adorarte, qué bueno es alabarte, qué bueno es honrarte, oh Dios. Declaramos, Señor, que tú estás en este lugar. Declaramos que tu presencia está en este lugar. Gracias, Señor. Ahora se canta en el cielo, cantamos en la tierra, el que se adora.
Gracias, Señor. Recibe la honra y la exaltación. Recibe toda la gloria, Cordero de Dios. Eres hermoso, eres precioso. Pueblo, levante su mano y démosle la gloria al que vive, al santo, al Cordero, al verdadero, al justo. Gracias, Señor. Y cuán hermoso eres, Jesús, y son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús, y son tus palabras, y es tu amor, y cuán glorioso tú eres, Jesús, y es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te damos, te damos, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te honramos, Dios. Te doy gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, te doy gloria, gloria. Te doy gloria por siempre. Te doy gloria. A ti, Jesús, recibe, Dios. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, Señor, recibe. Te doy gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Recibe toda exaltación, adoración, Dios. Gracias, Señor. Padre,
Padre, no hay otro digno de recibir la gloria y la honra esta mañana. Señor, eres bendito, eres santo, eres hermoso. Señor, qué bueno es contemplarte, qué bueno es adorarte, Señor, que podemos acercarnos a ti confiadamente. Padre, recibe toda gloria y toda honra, Cordero de Dios. Gracias, Jesús. No hay otro como tu Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible te adoramos, y eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible te adoramos, y eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, y Dios de lo imposible, y te adoramos, y eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor, y Dios de lo imposible, y te adoramos. Tú eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria por siempre, Dios, y tuyo es todo el honor, y Dios de lo imposible declaramos ya. Levante sus manos y declaramos: Él es todo en todo, y tuya es toda honra, y tuyo es todo el honor, y tuya es soberano Dios, tuyo
y te bendecimos, Señor, y lo declaramos soberano, el príncipe de paz, y tuya es santo, 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 y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y Dios de lo imposible adoramos, y es invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Te damos toda gloria, te damos toda exaltación, toda honra a Él. Es tiempo de cosechar mayores victorias. Es tiempo de edificar y prosperar en todo. Es tiempo de caminar y ensanchar. Es tiempo de alcanzar más almas para Cristo. 2022, año de anunciar y cosechar, sembrando la buena semilla de la palabra de Dios. Todos los campos listos están. Todo un pueblo unido en su labor. Sembrarla en el tiempo adecuado, cuidarla, esperar y finalmente cosechar. Sembrar es solo de soltar la semilla, salir por los campos y por las ciudades, ir de norte a sur. Aunque lágrimas derramamos cuando sembramos la semilla, se volverán cántico de alegría cuando llegue el día de la cosecha, porque caerá en buena tierra y dará fruto la semilla. Anunciar y cosechar en más ciudades, más estados y más naciones, plantando más células y nuevas iglesias. 2022, un año de siembra y cosecha. El Ministerio Betel Internacional está comprometido con cumplir esta labor de ayudar a los más necesitados. Ayúdanos a ayudar. Este es un llamado para involucrarnos en los diferentes proyectos que Dios ha provisto. En Honduras está la Fundación Love and Faith, que está determinado en ayudar a los más pequeños, empezando con lo más básico en la alimentación diaria. Y en Ecuador, el proyecto De Vuelta a la Vida, un proyecto que ayuda a que rescata a muchos del alcohol y las drogas. Son proyectos de ayuda social y espiritual, cumpliendo con el evangelio práctico. Puedes marcar la diferencia en la vida de un niño convirtiendo en un patrocinador o realizando una ofrenda que está destinada exclusivamente a estos proyectos. Puedes patrocinar a un niño con tu compromiso mensual de $35. Tendrás la oportunidad de cambiar la vida de un pequeño. $1 al día es lo que necesita para alimentar un niño. Si necesitas más información, comunícate con tu pastor local o directamente llamando a la oficina central del Ministerio Betel Internacional. Buenos días y que el Señor los bendiga esta mañana. ¿Cómo están ustedes? Esta mañana vamos a cambiar el chip del liderazgo y hoy nos vamos a meter con la Biblia. ¿Qué les parece? O sea, ya liderazgo suficiente, hasta la próxima ocasión. Bien, ¿de qué voy a hablar? Ya ni sé, pero ya me van a ayudar, no se preocupen. Ya me lo van a poner. Ahí está, perfecto, ya lo estoy viendo. Género apocalíptico. En el año de 1983, era yo un muchacho imberbe,
comenzando en las cosas del Señor y estábamos en una clase, creo que era un sábado en la tarde, llegó un señor ya mayor con un documento y dice, ya está el anticristo, dijo aquel hombre. Y leyó aquel documento. Esa noche no dormí yo, no dormí, ¿verdad? Porque era una computadora que estaba en Bruselas, que hoy ya esa computadora me imagino que es chatarra si es que existe, etcétera, pero yo no dormí. En el transcurso de mi peregrinaje he escuchado cualquier cantidad de cosas, esto y lo otro. En este momento, pues el mundo ha pasado por un montón de historias, ustedes lo saben, guerras aquí, guerras allá, pero hoy, en este momento, está el tema de lo que pasa en Ucrania. Me llamaron el otro día de una radio para que yo explicara la Biblia y una serie de cosas. Se sorprendieron porque yo me fui por otro lado. Entonces, este es mi penúltimo libro y voy a hablar de la enseñanza que está aquí de cómo surge este género. Entonces, vamos a hablar de eso. Y lo que estoy aquí, ustedes lo pueden tener. La mala noticia es que solo hay 3 libros, así que solo 3 personas van a poder estudiarlo, pero lo pueden comprar en Amazon después. Género apocalíptico, mis objetivos esta mañana. Ahí está. Voy a definir qué es el género apocalíptico y lo defino ya. El género apocalíptico es una forma de escribir que tiene características propias como símbolos. Es un género que la Biblia está llena de géneros, género poético, género narrativo, los evangelios es un género y el género apocalíptico es uno. Es una forma de escribir en la que encontramos elementos simbólicos acerca de el pueblo de Dios, fue creado para el pueblo de Dios. Entonces, lo vamos a entender mejor y la definición mejor la vamos a dar al final. Cuando ya veamos todos los elementos, vamos a construir la definición. Por ahora, solamente les digo eso, que es una forma de escribir, es una forma de mostrar la verdad de Dios en un contexto. ¿Cómo surge el segundo objetivo? ¿Cómo surge el género apocalíptico? Esto sí lo voy a dejar claro. El género apocalíptico surge aproximadamente en el 200-250 antes de Cristo. Antes de eso no existe. Surge por una necesidad. Había una realidad sociopolítica en el pueblo de Israel que hizo que la gente comenzara a escribir bajo este género. Antes de esto no hay nada. Ahí surge. Y lo vamos a poner, no te vayas, estamos ahí, sí. Lo vamos a poner específicamente cuando se levantó un anticristo, que no se le llama anticristo, se levantó un hombre malo para perseguir al pueblo de Dios que se llamó Antíoco Epífanes. En ese momento, el pueblo comienza a escribir, los escribas, temas bajo este género. En ese momento histórico surge por una situación de persecución. Ok, lo dejo ahí. Lo vamos a ir entendiendo a medida que este asunto avanza. Lo último, mi tercer objetivo es, y ahí es donde me voy a centrar, es ver el género apocalíptico en 4 momentos de la historia judía y conectarlo con la realidad actual de la iglesia. Entonces vamos a estudiar 4 pasajes bíblicos donde está el género apocalíptico bien marcado. Y por eso digo, y cada uno de esos es un momento histórico, siempre con el pueblo judío, donde está claramente el género apocalíptico. Ahora, esto que yo voy a decir nos va a ayudar a todos a no preocuparnos de las cosas que pasan en el mundo, a confiar en el Señor, como dice el canto, a estar tranquilos, porque hay cosas hermosas sobre esto. Es decir, el género apocalíptico no surge porque a una persona vino y se le ocurrió escribir de la nada. No,
Surge porque hay una realidad en el pueblo de Dios que hace que los escribas tengan que escribir este tipo de cosas, con un propósito. Y la iglesia canoniza esto, y esto es lo que es la Biblia. Bien, entonces, vamos al primero. El primer momento de la historia es la persecución de Antíoco Epífanes, y esa la encontramos en el libro de Daniel. Vamos a ver. En el libro de Daniel, sí, ya lo tengo. Se considera Daniel como el prototipo del género apocalíptico, es decir, la primera vez que surge, que encontramos género apocalíptico está en el libro de Daniel. Ahí está, ahí surge, ese es el primero. Antes de Daniel no hay nada. Tuvo una producción muy importante en el periodo intertestamentario, es decir, en el periodo antes de Jesús. Hubo cualquier cantidad de libros con género apocalíptico, pero que no fueron canonizados. El libro de Daniel, los judíos no lo consideran profético. Fíjense qué interesante. Sino que lo consideran, lo clasificaron dentro de los escritos, pero no como un libro profético. Nosotros lo hemos puesto dentro de los proféticos, pero si usted habla con un judío y le pregunta, para ellos no es un libro profético. ¿Qué es lo que pasa? En el libro de Daniel hay un personaje que se llamó Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es un perverso que se levantó para perseguir al pueblo de Dios. Y este hombre fue el que obligó al pueblo de Dios a adorar una imagen de un animal inmundo en el templo. Cuando esto ocurre, el pueblo se levanta y hubo un judío que destruyó la imagen y mató, asesinó a la persona que profanó el templo de Dios. Esto provocó la ira de este personaje y se levantó una persecución brutal contra el pueblo de Dios, donde masacraron a cualquier cantidad de seres humanos. Entonces, cuando el pueblo de Dios está siendo masacrado, surgen las preguntas. ¿Será que este impío se va a salir con la suya? ¿Será que hay vida después de la vida? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? Entonces, en ese contexto de persecución, de guerra, de destrucción, Dios ilumina e inspira a seres humanos que escriben cosas para dar una respuesta en esos momentos duros y difíciles. Y el libro de Daniel es un escrito que por primera vez nos habla del género apocalíptico y establece lo que yo llamo aquí en el libro, el patrón apocalíptico. Piensen en una costurera que va a hacer el corte, un corte de un vestido, sigue un patrón. Las que son costureras aquí, un patrón, y cortan la tela según el patrón. Pues aquí en Daniel, el redactor pone un patrón que sigue el redactor de Mateo, que sigue Pablo en Tesalonicenses y que se sigue en el Apocalipsis de San Juan. El mismo patrón que aparece aquí se sigue, porque el género apocalíptico tiene un patrón que se sigue y lo vamos a ver esta mañana. Entonces, cuando nosotros entramos, estoy en la página 114 del libro, el redactor de Daniel hizo un trabajo fino,
No solamente nos efectuó un relato histórico de Daniel, sino que en la segunda parte del mismo desarrolló un formato que le llamamos el patrón apocalíptico. Veamos algunas características del patrón apocalíptico. Número 1, simbología del lenguaje. En el género apocalíptico, el lenguaje es simbólico. Esa es una característica. La simbología. Número 2, los ángeles. Siempre vamos a ver en el género apocalíptico ángeles. En el caso de Daniel vemos al arcángel Miguel, a Gabriel, etc. Otra de las características que en el género apocalíptico siempre va a haber una persecución contra el pueblo de Dios. Siempre. Número 4, va a haber una corte, va a haber un juicio, va a haber un gobierno espiritual. Siempre va a aparecer un personaje. En el Antiguo Testamento aparece el anciano de días. El anciano de días es el ser divino que interviene en la escena. En Mateo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. O sea, siempre en la escena aparece, en otras palabras, aparece Dios, pero aparece con nombres. Anciano de días. Interesante. Eso es parte del género apocalíptico. Otro, dice el rollo se abre, que representa el plazo trazado por Dios. Luego, en el número 7, otra característica, la destrucción de los malos. En el género apocalíptico los malos son destruidos. Otro, la salvación de los santos del Altísimo. Nosotros, el pueblo de Dios, somos salvados, somos redimidos. Esa es la historia. Voy a dejarlo aquí. Toda la perorata esta la van a estudiar en el libro. Ahí está. Entonces, Dios levantó a un señor que se llamó Matatías. Matatías asesinó al embajador de Antíoco y le dijo: el templo de Dios no se profana, lo mata, y no permitió aquello, y claro, desató la persecución. Los macabeos pelearon contra los ejércitos de Antíoco y los vencieron. Y Israel disfrutó, dice la historia, por 150 años hasta que llegaron los romanos de independencia. Entonces ahí surge, a ese acto de Antíoco Epífanes es a lo que Jesús llama en Mateo 24 abominación desoladora, que es la profanación del templo. Ok, entonces ahí ya tenemos el primer momento, en el de Antíoco Epífanes. Vámonos al segundo. El segundo momento de la historia, yo le puse de Calígula ahí, pero ya le voy a explicar por qué. Pero en realidad la destrucción está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Jerusalén fue destruida, arrasada, pulverizada. Y el pueblo de Israel salió a la diáspora. Hasta el año de 1948, como todos ustedes saben, que regresa. Pero estuvieron más de 1900 años fuera de su territorio. Bien, entonces el segundo momento lo encontramos en Mateo 24, ya en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Mateo 24, página 115. Un estudio cuidadoso de Mateo nos va a mostrar cómo el redactor de este evangelio sigue los mismos lineamientos que sigue el libro de Daniel, porque ya hay un patrón. Entonces, lo primero que subraya el redactor de Mateo es que habrá engaño, es decir, que el maligno utilizará la mentira como herramienta para conseguir su propósito, de la misma manera que lo hace el redactor de Daniel 8:25, dice: luego Jesús nos habla. Es decir, es la misma cosa, va a haber mentira. Antes dice: luego Jesús nos habla de la persecución de la misma manera que se menciona en Daniel. Ahora es digno de mencionar que Jesucristo introduce un elemento nuevo en la literatura apocalíptica, y es la predicación del evangelio.
Lo demás es igual, pero aquí hay un elemento nuevo: el evangelio. Y voy a definirles a ustedes qué es el evangelio. ¿Les gustaría que definiera qué es el evangelio? El evangelio es un mensaje que tiene el poder intrínseco de cambiarle la vida a un ser humano. Ningún mensaje, ninguna palabra tiene poder de cambiarle la vida a un ser humano, excepto el evangelio. El evangelio es un género. Nadie puede escribir evangelio. Nadie. Por eso cuando Ramos Soto dijo en Honduras que él venía a predicar un nuevo evangelio, yo dije: tu abuelita. No. Es que evangelio es una palabra que tiene el poder de cambiar vida. Nada más. Es un género sui generis, único. ¿Les interesa esto que estoy hablando, hermanos? Porque esto está como denso, ¿verdad? Como medio, pero bueno. Sigo. Bien. Después de esto, Jesús efectúa una alusión directa al libro de Daniel. Fíjense, el discurso de Mateo 24 hace una alusión a Daniel y dice: cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el género apocalíptico, porque en el género apocalíptico siempre hay un malo que va a tratar de profanar lo más sagrado que tiene el pueblo. En aquel momento lo más sagrado era el templo. Siempre va a haber un perverso. Ahora, ¿por qué puse Calígula? Porque si usted estudia la historia romana, el emperador Calígula dio una orden que su imagen, esto está documentado, es histórico, no estoy diciendo nada que no se pueda comprobar en la historia, dio la orden que su imagen fuese puesta en el templo de Jerusalén. Porque Calígula era un megalómano que se llamó a sí mismo Dios. Qué insolencia de personaje. Reza la historia que 2-3 días antes de que la orden se cumpliese ante una revuelta de los judíos, Calígula muere. Entonces, Jerusalén fue destruida por el emperador, por el general Tito, que después fue emperador romano. Pero volvemos allí. Calígula intentó hacer lo mismo. En el verso 27 entra en escena el Mesías. En el Antiguo Testamento, en Daniel le llama el anciano de días, pero aquí dice, entra en escena, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también el Hijo del Hombre. Aquí ya no es el anciano de día, es el Hijo del Hombre, porque en el género apocalíptico siempre Dios entra en acción para liberar a su pueblo. ¿Por qué tener miedo entonces? ¿Por qué estar emproblemados? Tranquilos, ¿verdad? El que tenga que irse se va, pero en algún momento de la historia de lo que está ocurriendo, Dios entra en escena. Pero entra en escena cuando Él sabe que tiene que entrar y cuando Él quiere entrar y Él sabe por qué. Así entra el Hijo del Hombre, entra en escena. Dice el texto. Sigo. Dice: el otro elemento del género apocalíptico es la presencia de ángeles. Aquí se relata en Mateo, leemos: enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los 4 vientos. Entonces ya están viendo, hay un perverso. Aquí nos dice que hay ángeles, hay mentira. Eso es un patrón. Persecución de los santos, etcétera. Otro de los elementos claves: hay un juicio contra los malos y la perdición eterna y un castigo contra los impíos. El género apocalíptico siempre hay un juicio contra los malos. Lo hay en Daniel y lo hay aquí en Mateo. Bien, voy a dejar Mateo y voy al tercer momento. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? ¿Vamos al tercero?
tercero. El tercer momento es la persecución de Nerón en los escritos de Pablo. De hecho, fue el emperador Nerón el que dio la orden de asesinar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, reza la historia, fue decapitado en Roma en el periodo de este emperador. Nerón, como dijo don Adán Osorio hace muchos años, es el nombre que se le pone a los perros. No conozco a ningún ser humano que se llame Nerón Padilla, ¿verdad? Nerón Humanzor, no. A los perros sí, Nerón le dicen, y ahí viene aquella fiera, ¿verdad? Ese es el nombre que se le pone a los perros, Nerón. Un perverso que mandó a asesinar a su propia madre, qué sé yo, mandó a incendiar Roma y le echó la culpa a los cristianos y se desató la primera persecución contra el pueblo de Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses que estaban confundidos respecto al tema de lo apocalíptico, y entonces entramos ahí en el mensaje. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, comienza afirmando: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo. En este pasaje Pablo entra directamente a la parusía del Mesías. En Mateo y Daniel se presenta todo en el contexto del engaño y persecución, pero aquí Pablo invierte el orden y comienza afirmando que un personaje que tiene todo poder y dominio entrará en la escena humana para recompensar a los buenos y retribuir y gobernar a los malos. El siguiente elemento al que hace referencia el apóstol Pablo dice: nadie os engañe, es decir, el elemento mentira, que aparece en Daniel, que aparece en Mateo, vuelve a aparecer aquí, porque esa es una característica del género apocalíptico, porque el tema es mentira. Hay una situación de mentira. No sé si me estoy dando a entender. En este momento que nosotros vivimos, que tenemos una guerra en este mundo, que ya lo dijo, el presidente de la OTAN dijo: yo no puedo intervenir, no vamos a intervenir porque desatamos la tercera guerra. Biden sabe que no puede hacerlo tampoco. Estamos maniatados y está bien que no lo hagan, pero esto tiene un alto costo. Pero atrás de todo esto hay mentira. Todo está fundamentado en la mentira. No se les olvide eso, es real. Es lo que el texto nos dice en los tres textos. Bueno, sigo. El centro del discurso de Pablo es la parusía del Mesías, pues alrededor de este evento habrá precisamente ese engaño, y se advierte sobre el mismo. El tercer elemento que menciona Pablo es el hombre de pecado. Aquí ya le da un nombre, pero es el mismo al que se refiere Daniel, solo que allá se llama Antíoco Epífanes porque es personal. En Mateo, un individuo que trata de poner su estatua, su imagen en el templo, aquí le llama hombre de pecado. En ese momento, cuando Pablo escribe, el hombre de pecado es este emperador. Ese es el perverso que está gobernando. Ese es el perverso, hombre malo, que Dios lo destruye. Bueno, seguimos. Dice, Pablo, sí, el tercer elemento es el hombre de pecado, que en Daniel es Antíoco Epífanes. En Mateo, yo digo, pudo haber sido. Yo no puedo decir aquí que el hombre malo de Mateo 24 es Calígula. Yo soy responsable y por eso pongo aquí, pudo haber sido, por lo que estaba ocurriendo históricamente en ese momento, que era el hombre que ya dije lo que hizo. Según sea la teología que tengamos, podrá referirse este hombre de pecado a un gobernante de futuro, que es el que a nosotros nos han enseñado que es un ser que se va a levantar al final de los tiempos, que se llama anticristo, pero
Pero en el momento que este hombre, Pablo, está escribiendo, ese hombre de pecado era Nerón. El hombre desató una persecución bestial contra el pueblo de Dios. Si ustedes leen la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que la primera persecución contra la iglesia a muerte fue la que desató este anticristo. Eso sí está documentado en todos los libros de historia de la iglesia. Lo hacen estudiar eso a uno en el primer año del Instituto Bíblico. Bueno, entonces, dice aquí, lo que interesa es en el género apocalíptico es que siempre vamos a encontrar a este personaje importante que va a oponerse a Dios y a perseguir a los santos del Altísimo. Después Pablo avanza en su discurso y menciona otro de los elementos sine qua non de la literatura apocalíptica, que es el juicio de Dios. Siempre hay un juicio de Dios. Sigo. Pablo asevera que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida a los malos. Miren, el género apocalíptico, y ya voy a entrar ya para ir aterrizando el avión esta mañana, no fue creado para darle miedo a la gente. El género apocalíptico fue creado, se escribió y fue dado al pueblo, a nosotros, para sembrar en nosotros esperanza. No zozobra, no temor, como el que me infundieron a mí en el año 83 leyéndome un escrito apócrifo, donde me decían que el anticristo ya se había levantado hace casi 40 años de aquello, y no dormí esa noche. Ahora, después de estudiar estas cosas, y después que usted ha escuchado esta conferencia, alguien viene a tratar de sembrar canillera. No, el género apocalíptico es para traer paz al pueblo, traernos paz, esperanza a nosotros, aun cuando seamos perseguidos, porque recordemos en segunda de Timoteo, que es Pablo escribe eso justo antes de ser decapitado. Yo en esa carta yo no veo a un Pablo desesperado, no veo a un Pablo angustiado, no veo a un Pablo deprimido. Veo a un Pablo triunfalista, a un Pablo animado. He peleado la buena batalla. Y es que él había escrito también, yo sé en quién he creído. Es que lo contrario me hubiera decepcionado. Porque un hombre que habló como Pablo, antes de morir, hubiese estado ahí deprimido, desanimado, pidiendo vigilias y oración en la iglesia. Eso me hubiera decepcionado a mí, porque es contrario a la esencia del mensaje. Pero la pregunta es, ¿qué temor podía haber en Pablo si él face to face había hablado con Jesús? Dice, a mí se me apareció como el último de los... Porque claramente le dijo, tú me estás persiguiendo, tú eres oyó a Jesús. Yo nunca he oído a Jesús así, pero él sí. Entonces, cuando le dicen que lo van a matar, ese tipo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Si usted me pregunta a mí, yo no creo que yo he acabado la carrera. En 2 semanas estoy predicando en otro lugar. Pero él, cuando él dice he acabado, es que había acabado. Lo iban a matar. Él lo sabía. Pero el hombre está triunfalista. Está en medio de una persecución. Entonces, ¿cuál es la canillera nuestra, pues? ¿Cuál es? ¿Cuál es el temor? Sabemos en quién hemos creído. Y sabemos que es poderoso de guardar nuestra vida hasta el final. Ahora sí, don Cipriano Romero, que era un venerable anciano, vuelve a leerme ese libelo que me leyó en el 83. Yo lo trataría con mucho respeto a don Cipriano porque era un hombre mucho mayor.
Gracias, don Cipriano. Pero yo me voy al otro cuarto y digo, sin embargo, no es así. ¿Verdad? Sin embargo, no es así. Bueno, dejo a Pablo y voy a Juan, el último momento. El cuarto momento de la historia es la persecución de Domiciano. A finales del siglo I se desató una de las persecuciones más terribles contra la iglesia, que fue la persecución del emperador Domiciano. Eso está totalmente documentado. Nos lo hicieron leer y estudiar en el primer año del instituto. Está ahí. Eso está ahí. Eso es histórico, eso es real. Domiciano. En ese contexto, el redactor del Apocalipsis de San Juan, el redactor de este libro, escribe el Apocalipsis de San Juan. En este momento histórico, cuando Domiciano está persiguiendo. Entonces fíjense, en Daniel tenemos a Antíoco, en Mateo tenemos a un Calígula que quiere poner su estatua en el templo para que lo adoren. ¿Qué le parece a usted que venga alguien quiera poner una estatua aquí para que nosotros le adoremos? No, hombre, lo fulminamos, no podemos permitir eso. En la época de Pablo, Nerón, perverso. Ahora Domiciano. Esto se puede comprobar históricamente. Es histórico. Aquí no hay especulación, no hay invento. Esto es historia. Así como que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. Eso es historia. Ahí no hay pérdida. Ok, vamos con el Apocalipsis. Siguiendo la misma línea de razonamiento anterior, Juan continúa con el mismo formato del género apocalíptico, porque el género apocalíptico tiene un formato. Aparece por primera vez en el libro de Daniel, se sigue en Mateo, se sigue en Tesalonicenses y se sigue en Apocalipsis. Y si yo voy a hablar de un género apocalíptico actual, voy a usar los mismos elementos, porque no hay género apocalíptico sin estos elementos. No sé si me doy a entender. Es un patrón. Ok. Sigo entonces. Juan continúa. Bien. Hablándonos de la visión que tuvo con el Mesías y dejar claro a las 7 iglesias a quienes va dirigido el relato quién está en el control del destino del hombre, Juan describe el entorno del Mesías y les habla de la corte donde éste gobierna. Y entonces, claro, el Apocalipsis, yo les voy a decir algo a ustedes. Hubo muchos apocalipsis que se escribieron en aquella época. Muchos apocalipsis. Pero la iglesia solo canonizó uno. Solo canonizó uno. Eso, cuando ustedes lo estudien en el seminario, lo van a estudiar, lo van a ver ahí. Ahora, ¿por qué solamente este relato es el que la iglesia consideró como sagrado? Por una razón sencilla. Porque en el Apocalipsis de San Juan, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, 21 creo que es, 21, hasta ese, el centro de la ecuación es Jesucristo, es el centro de la ecuación. Entonces la iglesia lo canoniza. Y ahí lo tenemos. Bueno, dice, este gobierna, acto seguido se refiere a los rollos que representan el plan del Mesías, que tiene para con los impíos, que en este caso se refiere a una serie de juicios representados por una simbología propia de este género, ya lo saben, 7 sellos, 7 copas. Nos habla del poder político, militar y económico de los gentiles, derribado y reducido a cenizas. También hace alusión a la destrucción total del poder religioso, que no es más que un instrumento del mundo pagano para manipular a la gente. El relato termina con el establecimiento de un nuevo orden de cosas y el triunfo final del bien sobre el mal. En este relato encontramos todos los elementos del género apocalíptico: el engaño, la persecución, los ángeles, la corte celestial, el inicuo que se levanta, que aquí le llama la bestia. La bestia, fíjense ustedes cómo va cambiando los nombres, cómo van cambiando esos, pero al final es la misma persona. Pablo le llama hombre de pecado. El redactor aquí le llama la bestia, capítulo 13 de la misma persona, es símbolo, la bestia. ¿Qué es esto? Es
un antidios, es un perverso. Siempre vamos a encontrar perversos que se van a levantar en el mundo, pero están condenados de antes de levantarse por el poder de la palabra de Dios. Dios los destruye a todos. Por eso, relax, hermanos, relax, tranquilos. Sube la gasolina, que suba. El Señor a sus hijos no nos deja. Él proveerá, como dijo allá en el libro de Esther, el respiro va a venir de algún lugar. Sabemos en quién hemos creído. Yo, para no ser influenciado, ayer se lo dije, por el espíritu de mentira, apago las noticias, las apago. De vez en cuando miro alguna cosa, cuando ya empiezan a inquietarme, las apago. Va a inquietar a su abuelita. Yo estoy relax aquí. Y mejor pongo ahí una música y ya a Renan Carías lo pongo ahí. La perla, tómala ya. Y ya soy bendecido, hermanos. Pero estar escuchando el espíritu de error, nervioso, espíritu de mentira, de error. No, hombre, no, escuchemos el espíritu de verdad. Y el espíritu de verdad es este que estamos escuchando hoy, que trae paz, que trae esperanza al pueblo. ¿Ah? Ya casi termino. Entonces, ahí están todos los elementos. Y mejor termino ya aquí y voy a las conclusiones. Número 1. El género apocalíptico surge para darle esperanza al pueblo. Claro, cuando Antíoco Epífanes se levanta por primera vez, el pueblo no tiene género apocalíptico. ¿Qué quiere decir apocalíptico? Quiere decir revelativo, que revela, que da a conocer algo que esté escondido. Eso quiere decir apocalipsis. No quiere decir otra cosa. No se confunda. Incluso en el idioma inglés no se usa la palabra apocalipsis, se usa revelación. Así se llama. Usted lee la King James y dice Revelations. Apocalipsis es una palabra griega que nosotros castellanizamos y que en la iglesia desgraciadamente se ha puesto como sinónimo de miedo. Y a veces yo digo es apocalíptico, como algo ya. No, pero apocalipsis quiere decir revelativo, que revela, que da a conocer algo. Entonces, género apocalíptico es algo que nos revela algo que no se nos había dicho antes. Surge para darle esperanza a un pueblo que está muriendo, que está siendo masacrado, que un impío se levanta, y entonces el pueblo necesita que se le diga: tranquilo, hay alguien que está al control, no te preocupes. Eso es el objetivo, esperanza. Número 2, en el género apocalíptico queda claro la redención del pueblo de Dios y del juicio contra el perseguidor. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Cualquiera que se levante contra el pueblo de Dios está condenado a ser destruido y pulverizado completamente. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿De qué teméis? Estad quietos y tranquilos y sigamos cantando. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Ya me desafiné, etcétera, etcétera. El género apocalíptico, el pueblo de Dios es redimido y el hombre malo que se levanta es juzgado y condenado. Número 3, en el género apocalíptico, me gusta resalta la intervención de Dios, quien libera a su pueblo en el momento crítico. Siempre Dios interviene en Daniel, en Mateo, en Tesalonicenses y en Apocalipsis, ya sea el anciano de días, ya sea el Hijo del Hombre, ya sea el Mesías, ya sea el Cordero, porque Juan le llama Cordero. Pelearán contra el Cordero, pero no los vencerán. No importa cómo se llamen, no importa, es la misma persona, es Dios. Va a intervenir y va a liberar a su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, mis hermanos.
Nosotros, no los que están afuera. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y por último, presenta a Dios. Esto es lo más emocionante de todo, que está al control de las cosas. No es la OTAN, no es Putin que se ha levantado. Es que, como dicen allá en San Pedro Sula, es golillero Putin, golillero. Dice, el que toque a Rusia no sabe lo que le va a pasar, como que si fuera Dios. No sabe. Eso ya me suena a Nabucodonosor, ¿verdad? Y entonces Dios tiene que agarrarlo del pescuezo a Nabucodonosor y meterle una enfermedad mental al pobre hombre para que sepa quién es el que controla las cosas. Que es del pescuezo. Aquí yo soy el que controla. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el escritor de Juan dice que Jesús es el alfa, la primera letra del alfabeto griego, omega en la última letra, quiere decir eso, que Él es el que controla las cosas. Él tiene la primera y la última palabra, no Putin, no Biden, no nadie. Eso es maravilloso. Dios está al control de todo. ¿Cuántos de ustedes después de esta enseñanza tienen miedo? ¿Cuál miedo? ¿Cuál? ¿Cuál? Ninguno. Sí, nuestros hermanos ucranianos están sufriendo. Están en un momento difícil. Siento dolor por ellos. Pero Dios va a liberar al pueblo, a su pueblo que está sufriendo en Ucrania. Porque en el momento más crítico, Dios va a liberar a ese pueblo, a nuestros hermanos que están sufriendo muerte. Y oremos por ellos, para que resistan, porque la liberación viene para ellos. Putin no tiene la última palabra ni la primera, es el alfa y es la omega. Exaltarle a quien